Bueno, buenas tardes, mi nombre es Juan Fernando Riescos y hoy vamos a sustentar el parcial uno de control. Listo. En la primera tarea se nos pedía encontrar la función de transferencia del sistema 3RC del lazo cerrado. ¿Esto qué significa? Que tenemos que llegar a hacer la matriz de estados que estará dada por las variables del voltaje en los capacitores. ¿Cómo llegamos a eso? Bueno, por la segunda ley de Kirchhoff sabemos que en esta malla grande total, la sumatoria de los voltajes tiene que ser igual a cero. Entonces empezamos con nuestra entrada, la caída de potencial aquí, que sería, según la ley de Ohm, la resistencia por la corriente. Eso sería igual en esta y en esta, o sea, sería menos la corriente por R1, sucesivamente con la R2, la R3, y la caída de potencial en el capacitor 3. De esa sería nuestra ecuación 1. Después hacemos esta mini malla de aquí, la cual nos da la posibilidad de despejar la corriente 1 en variables de voltaje. Hacemos el mismo proceso con la malla 2, lo cual también nos da la posibilidad de despejar la corriente 2 en variables de voltaje. Una vez tenemos estas ecuaciones, reemplazamos en nuestra ecuación original 1 para obtener la corriente en la corriente 3 en variables de voltaje. Podemos nosotros de esta malla analizar que la corriente 3 es exactamente igual a la corriente en el capacitor 3. Partiendo de eso, tendríamos nuestra primera corriente del capacitor, nuestra primera corriente en un capacitor. Nos falta calcular la corriente del capacitor 2 y del capacitor 1. Nos podemos remitir a la primera ley de Kirchhoff, que es la ley de nodos, que nos dice que las corrientes entrantes es igual a la suma de las corrientes que salen. De esa maravillosa relación podemos despejar tanto la corriente del capacitor 1 como la corriente del capacitor 2. Con las ecuaciones tanto de la corriente 2 como de la corriente 1 que despejamos previamente. Con eso podríamos obtener la corriente del capacitor 1 y la corriente del capacitor 2. ¿Esto para qué? Para cuando nos vayamos a la definición de lo que les estaba mencionando ahorita, que lo que nosotros necesitamos es los voltajes en los capacitores y también necesitamos sus derivadas. Entonces, por la definición, nosotros sabemos que la corriente en un capacitor sobre la capacitancia es igual a la derivada del voltaje en en ese capacitor. Estas ecuaciones de aquí ya nos dan la corriente de la capacitante, en el capacitor. Hay que dividirlo sobre su capacitancia. Por ejemplo, si tomamos como referencia esta ecuación de aquí, la corriente en el capacitor 2, podemos ver que su primer término estaría dado en el voltaje del capacitor 1, voltaje del capacitor 1, y esto le faltaría la parte pues la parte de dividir esto por la capacitancia en la que estamos hablando, o sea, la del capacitor 2. Acordémonos que esto es filas por columnas, entonces este PC1 lo puedo dar como un 1 aquí. Análogamente hacemos lo mismo con todas las ecuaciones que acabamos de despejar y obtenemos la matriz X para nuestra matriz de estados, donde tendríamos nuestra matriz dinámica, nuestra matriz de actuadores y esta sería nuestra matriz de sensores. Pues nuestra matriz salida. Aquí en nuestra matriz salida tendríamos las variables de salida que yo tengo y la que me interesa analizar es la del voltaje en el capacitor 3, porque es esta misma que es la que me va a dar la señal que yo necesito. Entonces esto se volvería como 0, 0 y 1. Una vez con esto, con la matriz de estados, mediante código podemos llegar a la función de transferencia que nos va a dar una cantidad absurda de términos, pero esto es porque partimos de que capacitor 1, 2 y 3 y R1, R2 y R3 son diferentes, pero lo que nosotros necesitamos es que sean iguales. Una vez que nosotros asumimos que son iguales, podemos llegar a esta maravillosa simplificación de la función de transferencia. Listo. Continuando con esto, podemos ahora despejar cuánto vale R y C. Vamos a hacer un proceso matemático asumiendo que esto está en valores de la frecuenciales. Podemos reemplazar eso por su frecuencia angular. Y por definición sabemos que las potencias que estén elevados a números impares son nuestras partes imaginarias y nuestras potencias elevadas a potencias pares son nuestras partes reales. Con esto podemos llegar a nuestra primera relación de inestabilidad, la cual nos dice que la tangente de la parte imaginaria sobre la parte real nos tiene que dar 180. Esto viene de la definición de inestabilidad de la fase. Entonces, ¿con esto qué puedo hacer? Puedo despejar esto. Tangente de menos 180 es cero. ¿Y cómo hago que esto sea cero? Si paso la parte real a multiplicar, tendría que ser que mi parte imaginaria sea cero. Una vez que tengo que mi parte imaginaria es cero, puedo despejar R y C de aquí, obteniendo esta maravillosa ecuación. ¿Y qué es W? W, como habíamos mencionado, es mi frecuencia angular. O sea, 2pi por la frecuencia que me está dando el parcial, que sería 294. Y aquí ya podríamos obtener nuestra frecuencia angular. Después de eso, podemos reemplazar en esta ecuación y obtener el producto de R y C.
de esto podemos irnos a los capacitores comerciales que hay en el mercado y elegir un capacitor fijo y después de eso despejar la resistencia. ¿Por qué el capacitor? Porque el capacitor es más difícil de conseguir un valor muy extraño, mientras que las resistencias podemos fabricarlas con resistencias en serie o en paralelo. Con esto ya tendríamos una función de transferencia en valores numéricos, la cual nos permitiría ir a nuestro diagrama de Bode. En nuestro diagrama de Bode podemos ver que el punto de corte estaría en los 494 Hz, que es mi frecuencia, y que tendríamos una ganancia de 29.2 decibelios. Esto es cuando hacemos la ganancia dimensional. Pero en realidad la ganancia es un valor adimensional, el cual está dado por la constante 28.9999. ¿Cómo la hacemos dimensional? Multiplicándola por el 20 logaritmo de esto. Y eso nos daría la decibelios. Listo. Ahora vamos a la tarea 4, que es seleccionar el tipo de controlador. Se nos plantean dos tipos de controladores, que es el inversor y el no inversor. Haciendo un análisis de qué es un controlador operacional no inversor, es un controlador que, dado a su planteamiento, tiene una ganancia demasiado grande, el lazo abierto, pero no tiene una ganancia en fase. Entonces, esto no nos permitiría llegar a una inestabilidad mediante este, porque la naturaleza de este controlador operacional es hacer que el sistema se vuelva mucho más estable. Es muy difícil hacer que un controlador operacional no inversor me haga un sistema inestable debido a su propia naturaleza de que no tiene una ganancia muy grande en su estado de fase. Mientras que el control operacional inversor sí lo tiene. Entonces de aquí podemos, de la función de transferencia, llegar a esta relación. La función de transferencia estaría dada por la menos resistencia número 2 sobre la resistencia número 1. Con esto podemos calcular un valor de este cociente que sea mayor a nuestro margen de ganancia que calculamos mediante el BODE. ¿Esto para qué? Para asegurar la inestabilidad del sistema. En este caso se utilicé una resistencia de 3200 sobre una de 100 para obtener un margen de ganancia de 32 en este controlador. ¿Esto para qué? Para asegurarnos de que la ganancia me dé un sistema inestable. Listo, ahora desde la parte de control podemos revisar la teoría que me dice que esto tendría que ser un sistema inestable. Listo, haciendo un breve análisis a lo que es el lazo cerrado, tendríamos el controlador que ya obtuvimos su función de transferencia y ya obtuvimos el valor de su ganancia, que en este caso es 32. También tenemos el actuador y el sensor, pero como el actuador y el sensor son buffer que lo que hace es limpiarme la señal, pues evitar que yo tenga caídas, hablaré un poco de eso más tarde. Estos dos tienen una ganancia de 1 y la ganancia del sistema ya la tenemos, entonces podemos hacer la retroalimentación de esto, que quedaría dado por la ganancia del controlador por la función de transferencia sobre este mismo término, pero en negativo más un 1. Esto de aquí ya sería mi función, el lazo cerrado. Con esto yo puedo hacer un diagrama de polos y ceros para analizar este sistema desde la teoría de control. Como podemos ver, tenemos un polo en el semiplano derecho, lo que me da una total respuesta de que esto es inestable. Igualmente podemos hacer la función de transferencia, el lazo cerrado de esto, y someterlo a una función step. Como podemos ver, la respuesta a una función step me da una respuesta que tiende y se expande hasta el infinito, por lo que esto es supremamente inestable. Ya en cuanto a la parte de la tarea 6, el cual me dice que simule esto en un software online, yo elegí Multisim. Aquí podemos ver el sistema simulado, mi sistema 3RC, mi respectivo controlador y mis dos buffers. Como podemos ver, hemos llegado muy aproximados a la frecuencia de la que se me planteaba en el parcial. Podemos ver también sus respuestas. Como podemos ver, la señal del controlador me tiene que dar una señal cuadrada. Una señal cuadrada con estas dos, pues con sus picos en 12 y menos 12. ¿Por qué? Porque lo que hace el controlador es amplificarme la señal, pero como no puede amplificar a infinito porque no tiene energía infinita, esto amplifica hasta un límite, el límite de la fuente que le estoy poniendo, que sería 12 y menos 12. Y aquí podemos ver cómo amplifica hasta 12 y de ahí cae, porque no puede amplificar más. Eso me da literalmente la señal cuadrada. Esa sería la definición de mi señal cuadrada. Mientras que mi señal oscilatoria acá sería una señal sinusoidal en un margen de ganancia, en un margen de voltaje muy pequeño por las caídas de voltaje que tengo. Aquí podemos verla. De igual forma, es mucho más fácil observar esa gráfica aquí, en donde podemos ver la inestabilidad completa del sistema como su respuesta de señal cuadrada, ambas demostrándonos la inestabilidad del sistema. Con este cálculo y con
Con los cálculos que hicimos para obtener las constantes de mi sistema, sean RIC y R2 y R1, pudimos llegar a un margen de error de 0.182 de mi frecuencia. Como les estaba mostrando, obtuvimos 493.1 y la mía era 494. Continuando con la tarea 6 y 7, la tarea 7 y 8, perdón, podemos revisar ya el planteamiento experimental. En el planteamiento experimental, lo primero que hicimos fue montar el circuito en una protoboard. La protoboard, aquí podemos observar las conexiones, los respectivos capacitores y R2 y R1. El propósito de esto era que al momento de yo medir con el osciloscopio las respectivas ondas que nosotros observamos en la simulación, llegáramos a un margen de error muy bajo. ¿Por qué? Porque ya habíamos calculado todas las constantes que yo necesitaba en R y en C para poder llegar a esto. Cabe recalcar que esto no va a ser 100% preciso. ¿Por qué? Porque no vivimos en un mundo totalmente ideal. Entonces, si un capacitor es de 0.47 microfaradios, no va a ser exactamente 0.47 microfaradios. Una resistencia de 1680 no va a ser exactamente 1680. Entonces, a esto se le atribuiría los errores mínimos que nos dio la señal. Aquí podemos ver la señal cuadrada de la cual les mencionaba. En el montaje experimental obtuvimos una frecuencia de 495 hercios de esta frecuencia. Y en el montaje experimental para la señal sinusoidal obtuvimos una frecuencia de 495,2 hercios, dándonos un respectivo margen de error de 0.238. Les muestro el video de la medición. La onda sinusoidal que debería darnos la salida del capacitor, encontramos que nuestra frecuencia encontrada ahí es de 495, siendo 494 mi frecuencia, teniendo una respuesta muy buena. Y les muestro también la medida de la entrada que sale del amplificador operacional inversor hacia el buffer. Podemos observar la salida en una frecuencia de 495 aproximadamente, lo que nos daría casi una precisión perfecta, ya que mi frecuencia es 494. Listo. Ahora, al momento de hablar de las conclusiones, yo llegué a las siguientes conclusiones. Dado que un sistema de tercer orden inestable con un inversor operacional puede generar oscilaciones y fluctuaciones, la relación entre la señal sinusoidal y la cuadrada dependerá de las características específicas del sistema. Nosotros en este informe las pudimos calcular de maneras matemáticas. Es posible que la señal sinusoidal y la cuadrada afecten el comportamiento del sistema de manera distinta, lo que pueda provocar cambios en la amplitud, la frecuencia y la forma de la onda de la señal de la salida. Por lo tanto, es esencial llevar a cabo un análisis detallado del sistema para entender cómo la señal sinusoidal y la señal cuadrada interactúan y cómo afectan el comportamiento del sistema. Como les mencionaba hace un rato, esas señales a mí me van a salir sinusoidales y cuadradas al momento de yo tener un sistema inestable. A lo que me refiero aquí es, para poder nosotros llegar a estas maravillosas gráficas, tenemos que ser muy precisos en los cálculos que hacemos respecto a las inestabilidades, a los análisis que hacemos, tanto de la teoría de control como en simulaciones, para poder verificar esto. Si nosotros quisiéramos ajustar el diseño de este sistema, podemos mejorar su estabilidad. Claramente sí, pero nosotros el propósito del parcial era llegar a una inestabilidad. Otra conclusión a la que pude llegar es, en el sistema 3RC con un amplificador inversor, los buffers los utilizamos porque estos son circuitos que pues son amplificadores que tienen una ganancia unitaria perfecta, casi perfecta de 1, pero tienen una impedancia de entrada muy alta y una impedancia muy baja de salida. ¿Esto qué significa? Que me permite aislar eficazmente la señal de entrada de la carga del circuito. O sea, que un buffer lo que hace es mantener la integridad de mi señal. Como aquí les mencionaba, esta señal llega íntegramente a este sistema para que este sistema la transforme en la sinusoide. Y los buffers pues son una forma muy eficaz de acoplar la señal del amplificador inversor a cargas de alta impedancia sin afectar la ganancia y la respuesta de frecuencia del circuito. Bueno, muchas gracias.